Soluciona el problema 2.58 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.58 nos dice lo siguiente: la bombilla en la figura 2.122 tiene una tensión nominal de 120 volts y una corriente nominal de 75 amperios. Calcula el voltaje Vs para hacer que la bombilla opere a las condiciones dadas, y nos dan el siguiente circuito. Una vez dicho esto, comenzamos con el procedimiento. En este primer circuito hemos recreado el circuito inicial con un programa para obtener el nuevo y le asignamos los datos que nos dieron. Ahora tenemos que tener en cuenta o saber que la bombilla es un elemento resistivo, es decir, se comporta como una resistencia. Por lo tanto, podemos sustituir la bombilla por una resistencia, como están viendo en este circuito. Entonces ahora debemos calcular la resistencia de la bombilla. Esto es posible hacerlo debido a que nos dieron los datos. La fórmula queda de la siguiente manera: para calcular resistencia tenemos que dividir el voltaje entre la corriente. Sustituimos los datos para obtener que 120 volts entre 0.75 amperios da un valor de 160 ohms. Ahora debemos calcular la corriente de ese resistor de 80 ohms que teníamos inicialmente. Para calcularlo no tenemos su voltaje o su tensión, pero como sabemos, los resistores que están conectados de manera paralela comparten la misma tensión. Por lo tanto, el resistor de 160 ohms tiene una tensión de 120 volts y por lo tanto el resistor que está en paralelo de 80 ohms también tiene la misma tensión. Entonces ya tenemos los dos datos necesarios para obtener la corriente. Entonces la fórmula queda de la siguiente manera: la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Sustituimos los datos para obtener que 120 volts entre 80 ohms da una corriente de 1.5 amperios. En este circuito ya colocamos todos los datos que hemos encontrado. Lo siguiente será hacer un análisis nodal para encontrar la corriente que pasa por el resistor de 40 ohms. Esto es posible hacerlo ya que tenemos las dos corrientes del resistor de 160 y el de 80 ohms. La fórmula queda de la siguiente manera: la corriente I1, que esa se la asigno al resistor de 40 ohms, va a ser igual a la suma de la corriente I2, que ese se la asigno al resistor de 160 ohms, más la corriente I3, que ese se le asigno al resistor de 80 ohms. Entonces sustituimos los datos para obtener que la corriente I1 va a ser igual a 0.75 amperios más 1.5 amperios, que da una corriente de 2.25 amperios. Esa es la corriente que pasa por el resistor de 40 ohms. Y aquí en esta imagen ya hemos sustituido los datos que hemos encontrado. Lo siguiente va a ser encontrar la tensión del resistor de 40 ohms. Ya tenemos los datos necesarios para hacerlos. Necesitamos la resistencia y la corriente. La fórmula queda de la siguiente manera: el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Sustituimos los datos para obtener que 40 ohms por 2.25 amperios da un voltaje de 90 volts. Entonces ahora combinamos en paralelo las resistencias de 160 ohms con la de 80 ohms. Al momento de combinar en paralelo obtenemos esta nueva resistencia con un valor de 160 sobre 3 ohms. Cuando combinamos en paralelo dos resistores, las características que se mantienen son el voltaje, es decir, vamos a tener el mismo voltaje en este nuevo resistor. Pero como ya hemos calculado la corriente que pasa por la resistencia de 40 ohms, y como la resistencia de 40 ohms con este nuevo resistor están en serie, eso quiere decir que va a pasar la misma resistencia.
la misma corriente. Por lo tanto, la corriente que pasa por el resistor de 40 ohms y este nuevo resistor es igual de 2.25 amperios. Y en esta imagen sustituimos el valor que encontramos para el resistor y le asignamos los datos que sabemos que tenemos. Entonces ahora lo siguiente que hacemos es combinar esas dos resistencias en serie, la de 40 ohms con la de 160 sobre 3 ohms. Hacemos la combinación para obtener que la nueva resistencia o el nuevo resistor tiene un valor de 280 sobre 3 ohms. En esta imagen sustituimos los datos y en este caso la característica que se mantiene es la corriente. Tenemos la corriente de 2.25 amperios, la resistencia de 280 sobre 3 ohms y tenemos que calcular su voltaje. Para calcular el voltaje tenemos la siguiente fórmula: la resistencia por la corriente. Sustituimos los datos para obtener que el voltaje es igual a 210 volts. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora observamos que la resistencia está en paralelo con la fuente de alimentación. Por lo tanto, la fuente de alimentación tiene que tener la misma tensión que el resistor. Por lo tanto, la fuente tiene que tener un voltaje de 210 volts para que la bombilla funcione a las condiciones iniciales dadas. Entonces, la respuesta es que la fuente de alimentación tiene que entregar 210 volts. Y de esta manera terminamos este video.